Llevo 8 años despertándome a las 5 de la mañana en esta pequeña habitación que Fernanda me asignó cuando enviudé, y cada día comienzo mi rutina como si fuera un fantasma que habita esta casa sin ser vista, sin ser escuchada, sin ser considerada. Preparo el desayuno de Mateo y Sofía mientras ellos duermen, plancho el uniforme de ejecutiva de mi hija. Organizo toda la casa para que cuando la familia despierte todo esté perfecto. Y cuando todos se van a sus actividades, me quedo aquí limpiando las huellas de una vida familiar de la que soy parte pero en la que no participo. Ayer, mientras doblaba la ropa en la sala, Ricardo entró hablando por teléfono sobre un ascenso en su trabajo. Encendió la televisión y se sentó en el sofá como si yo fuera parte del mobiliario, sin saludar, sin reconocer mi presencia. Y en ese momento me di cuenta de algo perturbador. Llevaba puesta la misma blusa floreada que usé hace 3 días, y nadie en esta casa lo había notado. A mis 62 años, me he convertido en la mujer invisible de esta casa, la que cocina 3 comidas diarias sin ser invitada jamás a sentarse a la mesa como familia, la que cuida, limpia, lava, plancha y organiza sin ser agradecida, la que existe solamente para resolver problemas ajenos y facilitar la vida de otros. Fernanda me asignó esta habitación hace 8 años, cuando José Luis murió en ese accidente terrible de autobús, diciéndome que sería algo temporal hasta que me acomodara económicamente. Pero ahora comprendo que nunca hubo intención de que fuera otra cosa más que la sirvienta no remunerada, que les permitiría vivir cómodamente sin gastos de empleada doméstica. Los niños, Mateo de casi 8 años y Sofía de 5, me aman con esa naturalidad hermosa de la infancia, pero ya empiezan a tratarme exactamente como sus padres me tratan, dando órdenes, esperando que todo esté listo sin preguntarse jamás quién lo hace, considerando mis servicios como algo natural y debido. Mi día típico comienza a las 5, cuando la casa aún está en silencio. Preparo el café de Ricardo exactamente como le gusta, fuerte y sin azúcar. Alisto los uniformes escolares que lavé y planché la noche anterior. Preparo los desayunos individualizados, porque Mateo solo come cereal con plátano y Sofía únicamente tostadas con mermelada de fresa. A las 6:30, despierto a los niños con paciencia maternal. Los ayudo a vestirse. Peino a Sofía con las coletas que tanto le gustan. Preparo las mochilas con tareas, libros y loncheras. Y para las 7:30, toda la familia sale hacia sus actividades mientras yo me quedo recogiendo platos, haciendo camas y comenzando las labores de limpieza profunda. Cada mes, cuando llega mi pensión de viudez, la guardo secretamente en una cuenta que abrí sin que Fernanda lo supiera, porque algo dentro de mí, una voz que se niega a apagarse completamente, me dice que estos ahorros serán importantes algún día, aunque no pueda imaginar cómo o cuándo. En las noches, cuando la casa finalmente se silencia después de que acuesto a los niños, les leo cuentos y me aseguro de que tengan todo lo que necesitan. Me siento en la única silla de mi pequeño cuarto y observo por la ventana la calle donde otras familias viven sus vidas normales. A veces, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado y la soledad me aprieta el pecho, saco de mi cómoda una fotografía amarillenta donde aparezco con Emilio en la universidad, hace 40 años, cuando ambos estudiábamos y teníamos sueños que parecían alcanzables, y me pregunto qué habría sido de mi vida si no hubiera renunciado a mis estudios de pedagogía para casarme y dedicarme completamente a ser esposa y madre. En esa fotografía estoy sonriendo con una alegría genuina que ahora me cuesta trabajo recordar haber sentido, y Emilio me mira con una admiración que me hace preguntarme si alguna vez volveré a ser vista de esa manera por alguien. Lo más doloroso no es la invisibilidad física, sino la emocional. Cuando Fernanda habla por teléfono con sus amigas sobre sus éxitos profesionales, jamás menciona que puede trabajar esas largas jornadas porque yo cuido a sus hijos. Cuando Ricardo presume su casa impecable ante las visitas, nunca explica quién mantiene todo en orden. Cuando los niños hacen actividades escolares perfectas, nadie reconoce que yo soy quien los ayuda con las tareas durante horas cada tarde. He normalizado tanto este papel de servidumbre no remunerada que a veces me sorprendo pensando que tal vez esto es lo que merezco, que tal vez mi valor como persona
se limita a los servicios que puedo brindar a otros, que tal vez la felicidad individual es un lujo que las mujeres de mi generación no podemos permitirnos. Pero hay momentos, especialmente en las madrugadas cuando no puedo dormir, en que una rebeldía silenciosa se agita en mi pecho y me hace cuestionar por qué he aceptado ser tratada como una empleada, en lugar de ser respetada como la matriarca de esta familia. El primer sacrificio comenzó cuando Fernanda tenía 15 años y su padre, mi esposo José Luis, empezó a beber más de la cuenta después de perder su trabajo en la fábrica textil, donde había trabajado durante 20 años. Recuerdo vívidamente el día exacto en que renuncié a mi trabajo como maestra auxiliar en el jardín de niños, Pequeños Exploradores. Era un martes lluvioso de marzo, y la directora, la señora Elena Vázquez, me había ofrecido una promoción para convertirme en coordinadora pedagógica del nivel preescolar. Fernanda era rebelde en esa época, brillante pero desafiante, con calificaciones excelentes pero problemas de disciplina. Y cuando llegué a casa emocionada para contarle a José Luis sobre la promoción, lo encontré borracho a las 4 de la tarde, gritándole a nuestra hija porque había llegado tarde de la escuela. En ese momento tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Creí que sacrificar mi carrera profesional para dedicarme completamente a mantener unida a la familia era un acto de amor maternal que algún día Fernanda valoraría. Pero ahora veo que solo le enseñé que las mujeres debemos renunciar a nosotras mismas para servir a otros. Al día siguiente regresé al jardín de niños y le dije a la señora Vázquez que no podía aceptar la promoción porque tenía problemas familiares que resolver. Y vi en sus ojos una mezcla de decepción y comprensión que ahora interpreto como la solidaridad silenciosa entre mujeres que conocen el peso invisible del sacrificio femenino. Durante los siguientes 3 años me dediqué completamente a administrar el caos que se había vuelto mi hogar. Gestionaba las finanzas familiares para que alcanzaran a pesar del desempleo de José Luis. Supervisaba obsesivamente los estudios de Fernanda para asegurarme de que no perdiera oportunidades por problemas familiares. Y desarrollé estrategias elaboradas para mantener la apariencia de normalidad ante los vecinos y familiares. Fernanda nunca supo cuántas noches me quedé despierta haciendo cuentas para que pudiera tener los útiles escolares más caros, cuántas veces vendí mis propias pertenencias para pagarle clases de inglés y computación, o cuántas horas invertí ayudándola con proyectos escolares que ella presentaba como trabajo individual. Durante esos años desarrollé una maestría involuntaria en invisibilidad. Aprendí a ser fundamental para el funcionamiento de la familia mientras permanecía completamente invisible en las narrativas de éxito de sus miembros. El segundo sacrificio llegó cuando Fernanda entró a la universidad para estudiar Derecho, y José Luis había muerto hacía 2 años en ese accidente de autobús que cambió nuestras vidas para siempre. Mi pensión de viudez era insuficiente para mantener el nivel de vida que Fernanda necesitaba como estudiante universitaria en la capital. Así que vendí las joyas que había heredado de mi madre, los aretes de perlas que ella usó en su boda, el collar de oro que me había regalado para mi quinceañera y el anillo con rubí que había pertenecido a mi abuela. Trabajé de noche limpiando oficinas en el centro empresarial para generar ingresos extra. Llegaba a casa a las 6 de la mañana, dormía 3 horas y a las 9 comenzaba mi trabajo de día cuidando niños del barrio para familias que necesitaban servicio de guardería informal. Nunca le conté a Fernanda cuánto me costó físicamente mantener ese ritmo durante 4 años, cómo mis rodillas empezaron a dolerme por las horas de pie, limpiando pisos de oficina, cómo desarrollé insomnio crónico porque mi cuerpo nunca se acostumbró a dormir en horarios fragmentados, o cómo a veces me quedaba dormida sobre los libros de los niños que cuidaba porque había trabajado 18 horas seguidas. Durante esos años universitarios de Fernanda, yo vivía con la satisfacción de estar construyendo el futuro profesional de mi hija, creyendo que cada peso invertido en su educación era una semilla de gratitud que florecería cuando ella fuera abogada exitosa. Los fines de semana viajaba en autobús durante 4 horas para visitarla en la universidad, siempre llevando comida casera, ropa limpia y dinero extra que había logrado ahorrar vendiendo tamales los domingos en el mercado local. Fernanda recibía mis visitas con cariño,
pero también con cierta impaciencia, como si mi presencia le recordara un mundo del que quería alejarse para construir su nueva identidad como profesional urbana. Nunca se preguntó cómo conseguía yo el dinero que le daba. Nunca cuestionó por qué yo siempre tenía soluciones para sus problemas económicos. Nunca relacionó mi aspecto cada vez más cansado con el esfuerzo que requería mantener su educación universitaria. En mi ingenuidad maternal, interpretaba su falta de curiosidad como confianza en mi capacidad de proveedora, cuando en realidad era la primera manifestación de esa actitud que años después la llevaría a tratarme como una empleada invisible. El último sueño que abandoné fue el más doloroso, y también el que más claramente reveló el patrón de explotación que había caracterizado mi relación con mi hija desde su adolescencia. Cuando Fernanda se graduó de abogada y consiguió su primer trabajo en el prestigioso bufete Herrera y Asociados, yo tenía 54 años y había recibido una oferta extraordinaria. La municipalidad me había propuesto dirigir el área de educación inicial en el centro comunitario del barrio, un trabajo que combinaría mi experiencia como maestra, mi conocimiento práctico sobre desarrollo infantil y mi comprensión profunda de las necesidades de familias vulnerables. Era mi oportunidad dorada de retomar mi vocación pedagógica después de décadas de haberla pospuesto, de construir algo propio con mi nombre y mi visión, de demostrarme a mí misma que aún tenía valor profesional más allá de mi función como madre. El sueldo era modesto pero digno. El horario me permitiría desarrollar programas innovadores de educación familiar, y la directora del centro, María Elena Jiménez, me había dicho que mi experiencia como madre trabajadora me daba una perspectiva única para entender las necesidades reales de las familias de la comunidad. Pero Fernanda acababa de casarse con Ricardo, y durante la cena de celebración de su graduación, con esa sonrisa encantadora que siempre usaba cuando necesitaba algo importante, me dijo las palabras que sellarían mi destino durante la siguiente década. «Mamá, tú sabes que nadie puede cuidar a mis futuros hijos como tú. Necesito que estés disponible para cuando lleguen los bebés, porque mi carrera está empezando y no puedo permitirme interrupciones». En ese momento, sentada en el restaurante elegante que habíamos elegido para celebrar su éxito profesional construido sobre mi sacrificio invisible, tomé la decisión más devastadora de mi vida. Rechacé el trabajo en el centro comunitario. Guardé mis certificados de pedagogía en una caja de cartón que aún conservo bajo mi cama, y me convertí en la niñera de tiempo completo de nietos que aún no habían nacido. Lo que más me duele recordar de esa noche es que interpreté su petición como una demostración de confianza y amor maternal, cuando en realidad era el momento en que Fernanda decidió convertirme oficialmente en su empleada doméstica no remunerada, disponible las 24 horas para facilitarle una maternidad sin sacrificios profesionales. Hay un detalle que nunca he contado a nadie, un secreto que guardo como evidencia de todas las oportunidades que he pospuesto esperando que otros me dieran permiso para vivir mi propia vida. En mi buró conservo una carta que escribí para Emilio hace 15 años, cuando encontré su dirección en las páginas amarillas y descubrí que se había convertido en un empresario exitoso. En esa carta, que escribí y reescribí durante semanas pero nunca tuve el valor de enviar, le contaba sobre mi viudez, sobre mi soledad, sobre los sueños que había guardado en cajas esperando el momento correcto para revivirlos, sobre las noches en que recordaba nuestras conversaciones universitarias sobre cambiar el mundo a través de la educación. Le preguntaba si recordaba mis ideas sobre jardines de niños integrados para familias de diferentes niveles socioeconómicos, si aún creía, como me había dicho a los 20 años, que yo tenía un talento natural para entender las necesidades emocionales de los niños. Esa carta, doblada y amarillenta por el tiempo, se ha convertido en el símbolo tangible de todas las oportunidades que he pospuesto, de todas las versiones de mí misma que he sacrificado, de todos los algún día que se han acumulado hasta convertirse en una montaña de sueños sepultados bajo el peso del deber familiar mal entendido. La fiesta de cumpleaños número 8 de Mateo se suponía que sería un día especial, y yo había estado preparándola durante una semana completa, con la meticulosidad obsesiva que había desarrollado para todos los eventos familiares importantes.
Decoré la casa con globos azules y blancos porque son los colores favoritos de Mateo. Preparé su pastel favorito de chocolate con fresas siguiendo una receta que había perfeccionado durante años. Organicé una búsqueda del tesoro en el jardín con pistas que escribí pensando en cada niño invitado y cociné suficiente comida para alimentar a 20 personas. Empanadas de pollo, croquetas de jamón, sándwiches variados, ensalada de frutas, gelatinas individuales y agua de horchata casera. Había trabajado desde las 5 de la mañana para que todo estuviera perfecto. La casa impecable, la mesa decorada con manteles temáticos, los juegos organizados cronológicamente para mantener entretenidos a los niños, la música seleccionada cuidadosamente para crear el ambiente festivo que Fernanda esperaba cuando llegara del trabajo. Cuando los invitados comenzaron a llegar a las 3 de la tarde, yo había estado en pie durante 10 horas preparando cada detalle, pero como siempre, permanecí invisible durante la celebración. Serví la comida, supervisé los juegos, limpié los derrames, atendí a los padres de familia, tomé fotografías para que Fernanda y Ricardo pudieran disfrutar sin preocupaciones, y me aseguré de que todo fluyera sin interrupciones. Mientras servía los platillos que había preparado desde el amanecer, escuché a Fernanda hablando con su amiga Carmen cerca de la entrada de la cocina, sin saber que yo estaba ahí lavando los platos que se iban acumulando durante la fiesta. Las palabras que escuché me atravesaron como cristales filosos. Mi madre es solo una boca más que alimentar, pero al menos me cuida a los niños gratis. Así que supongo que sirve para algo. Ricardo siempre dice que deberíamos cobrarle renta por el cuarto, pero prefiero que me pague cuidando a Mateo y Sofía sin horarios ni días libres. El plato que estaba lavando se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de la cocina, pero el ruido de la fiesta ahogó el sonido del vidrio rompiéndose, igual que había ahogado durante años el sonido de mi dignidad fragmentándose día a día, con las piernas temblorosas y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Me acerqué a la sala donde Fernanda continuaba su conversación con Carmen, tratando de mantener la compostura mientras sentía que mi mundo conocido se desmoronaba. Con voz suave pero firme, interrumpí su conversación. «Hija, perdón que interrumpa, pero quería aclarar algo importante. Yo pago mi propia comida con mi pensión de viudez. No soy una carga económica para ustedes. Y el cuidado de los niños lo hago por amor, no como pago de renta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los invitados voltearon a mirarnos. Los niños dejaron de jugar, sintiendo la tensión en el ambiente. Y vi en los ojos de Fernanda una furia que jamás había presenciado. Como si mi simple aclaración hubiera sido una traición imperdonable a nuestro acuerdo silencioso de explotación. Lo que siguió fue la humillación pública más devastadora de mi vida. Fernanda gritó frente a todos los invitados, frente a los compañeritos de Mateo y sus padres, frente a Ricardo que asintió aprobando cada palabra. «Eres una carga que ya no puedo soportar. Estoy harta de tenerte aquí, ocupando espacio, gastando luz y agua. Vete a buscar quien te mantenga porque yo ya no puedo más contigo». Los murmullos incómodos de los invitados llenaron la sala como un zumbido humillante. Algunas madres desviaron la mirada hacia sus propios zapatos. Los niños se quedaron inmóviles sin entender qué estaba pasando, y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies, mientras me convertía en el espectáculo doloroso que arruinaría para siempre el recuerdo del cumpleaños de mi nieto. Ricardo se acercó a Fernanda y le puso una mano en el hombro en señal de apoyo, mirándome con una expresión que dejaba claro que ambos habían estado esperando este momento para liberarse de lo que consideraban una carga insoportable. Carmen, la amiga de Fernanda, balbuceó algo sobre tener que irse temprano y comenzó a recoger sus cosas, iniciando un éxodo silencioso de invitados que querían escapar de la incomodidad de presenciar el momento en que una hija expulsaba públicamente a su madre de su propia familia. La siguiente hora transcurrió como una pesadilla en cámara lenta. Los invitados se fueron despidiendo con sonrisas forzadas y excusas apresuradas. Los niños recogieron sus juguetes en silencio, sintiendo que algo terrible había sucedido sin entender exactamente qué, y yo me refugié en mi habitación para procesar la magnitud de lo que había ocurrido. Esa noche,
Mientras empacaba mis pocas pertenencias en las 2 maletas desgastadas que había usado para mudarme a esta casa 8 años atrás, me senté en la cama donde había dormido miles de noches y por primera vez en décadas, lloré no de tristeza, sino de una extraña sensación de liberación mezclada con terror. Mateo se escapó de su cuarto después de que sus padres lo acostaron y vino a abrazarme con los ojos llenos de lágrimas, preguntándome por qué tenía que irme, por qué la abuela no podía quedarse para siempre, por qué los adultos gritaban en los cumpleaños. Cuando le expliqué con la mayor suavidad posible que a veces los adultos necesitan espacios diferentes para ser felices, vi en sus ojos la misma confusión que yo había sentido de niña, cuando las cosas cambiaban sin explicaciones comprensibles. Y supe que este momento quedaría marcado en su memoria como el día en que aprendió que las familias pueden romperse de maneras incomprensibles. Esa madrugada, con mis maletas junto a la puerta y la casa sumida en un silencio cargado de resentimiento, tomé 3 decisiones que cambiarían mi vida para siempre. Nunca más mendigaría amor de quien había decidido no dármelo. Nunca más pagaría con servicios invisibles el derecho de ser tratada con dignidad básica. Y nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir como una carga, cuando en realidad había sido el sostén emocional y práctico de esta familia durante 8 años de sacrificio, silencioso. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a filtrar sus primeros rayos por las ventanas de la casa que ya no era mi hogar, cargué mis maletas y salí sin despedirme, porque entendí que las despedidas implican cierta reciprocidad emocional, que claramente no existía en esta relación. Mientras caminaba por la calle hacia la parada de autobús, sentí que por primera vez en 8 años respiraba aire que me pertenecía completamente, y aunque no tenía idea de hacia dónde me dirigía, sabía con certeza absoluta que cualquier destino sería mejor que permanecer en un lugar donde mi existencia era apenas tolerada a cambio de servicios gratuitos. Los primeros días después de dejar la casa de Fernanda fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por las mañanas despertaba con una sensación extraña de libertad que nunca había experimentado, pero por las tardes me invadía un pánico paralizante al darme cuenta de que, a los 62 años, no tenía idea de cómo construir una vida independiente. Había alquilado una habitación pequeña en una pensión del centro de la ciudad, un espacio modesto pero limpio donde por primera vez en décadas podía tomar decisiones simples sin consultar a nadie. Qué hora acostarme, qué desayunar, si quería leer en la cama hasta tarde o escuchar música. Sin embargo, la libertad también traía consigo una sensación de vacío que no había anticipado. Durante 40 años había definido mi valor como persona a través de mi utilidad para otros, y ahora que nadie me necesitaba para nada, me enfrentaba a la pregunta aterradora de quién era yo realmente cuando no estaba sirviendo a alguien más. Al 4.º día de mi nueva vida, decidí ir al banco para organizar mis finanzas y evaluar mis opciones reales de supervivencia a largo plazo. Un acto de responsabilidad práctica que me hizo sentir como una adulta funcional por primera vez en años. La empleada que me atendió, una joven llamada Patricia Morales, de aproximadamente la edad de Fernanda, me trató con una cortesía profesional que hacía años no experimentaba. Me ofreció café en una taza de porcelana, me explicó pacientemente las diferentes opciones de cuentas disponibles, me llamó señora Mendoza, en lugar de la mamá de Fernanda, y no asumió que yo necesitaba que alguien más autorizara mis decisiones financieras. Mientras Patricia organizaba mis documentos, me di cuenta de algo revelador. Tenía más ahorros de los que había calculado, suficientes para vivir modestamente durante al menos 2 años si administraba bien mis recursos, lo que me daba una ventana de tiempo para descubrir qué quería hacer con el resto de mi vida. Fue durante esa misma semana, mientras hacía trámites rutinarios en diferentes oficinas municipales para actualizar mi dirección y explorar programas de apoyo para adultos mayores, que comencé a notar algo que al principio atribuía a la casualidad. Varias veces me topé con el mismo señor mayor en lugares diferentes. Lo vi primero en la oficina de pensiones, después en la biblioteca municipal donde había ido a buscar información sobre cursos para adultos mayores, luego en el parque central donde había decidido caminar para combatir la ansiedad que me producía tener tanto tiempo libre.
El señor tenía cabello plateado perfectamente peinado, usaba ropa elegante pero no ostentosa, y había algo en su postura y en la forma en que observaba su entorno que transmitía inteligencia y amabilidad, pero no me atrevía a establecer contacto visual, porque había perdido completamente la práctica de interactuar socialmente con extraños. El quinto encuentro casual ocurrió en la panadería El Trigal, donde había comenzado a desayunar cada mañana como parte de mi nueva rutina de autocuidado. Y esta vez el señor se acercó directamente a mi mesa con una sonrisa que parecía genuinamente alegre de verme. Cuando pronunció mi nombre completo con una voz que despertó ecos dormidos en mi memoria. ¿Dolores Mendoza? ¿Dolores Mendoza que estudió pedagogía en la Universidad Nacional hace 40 años? Sentí que algo en mi pecho se activaba después de décadas de estar completamente dormido. En el momento en que me di cuenta de que era Emilio Castillo, mi compañero de universidad de hace 4 décadas, me invadieron simultáneamente la alegría del reconocimiento y el pánico de ser vista en mi estado actual de vulnerabilidad e incertidumbre. Mi primera reacción fue de vergüenza. Me sentí consciente de mi ropa sencilla, de mi cabello sin arreglar profesionalmente, de las arrugas que habían aparecido en mi rostro durante décadas de preocupaciones. Pero la expresión en el rostro de Emilio no mostraba decepción, sino genuina alegría y algo que no había visto dirigido hacia mí en muchísimo tiempo: admiración sincera. La conversación que siguió en la panadería fue cautelosa al principio, como dos personas que reconocen la importancia del momento, pero no quieren arruinarlo con expectativas excesivas. Emilio me explicó que había estado visitando estos lugares como parte de su trabajo en la Fundación Nuevo Amanecer, que se dedicaba a identificar necesidades de adultos mayores en situación vulnerable, y que aunque me había reconocido desde la primera vez que me vio, había estado esperando el momento apropiado para acercarse sin parecer invasivo. Cuando me preguntó sobre mi vida con genuina curiosidad, no como cortesía social, le expliqué tímidamente mi situación, mi viudez, los años cuidando nietos, la ruptura reciente con mi hija, omitiendo cuidadosamente los detalles más dolorosos de la explotación y la humillación pública. Emilio escuchó mi relato con una atención completa que me resultaba extraña después de años de ser escuchada solo cuando necesitaban algo de mí, y lo que más me sorprendió fue que no mostró lástima, sino comprensión profunda y algo más poderoso, indignación genuina por cómo había sido tratada. Durante esa primera conversación real en 40 años, Emilio me contó su historia. Se había casado a los 30 años con una colega de su empresa. Habían tenido un matrimonio cordial, pero sin hijos por mutua decisión. Se habían divorciado amigablemente 5 años atrás, cuando reconocieron que habían crecido en direcciones diferentes, y ahora dedicaba su tiempo y considerable fortuna a dirigir proyectos de bienestar social. Lo que más me impactó fue cuando me dijo: Dolores, durante todos estos años a menudo recordaba nuestras conversaciones sobre educación transformadora y siempre me pregunté qué habría pasado si hubiéramos mantenido el contacto, si hubiéramos explorado ese proyecto que teníamos de crear espacios educativos que sanaran familias disfuncionales. Cuando le confesé que yo también había guardado esos recuerdos y que durante años había fantaseado con retomar mi carrera pedagógica, vi en sus ojos algo que no había visto en décadas: valoración genuina por la mujer que había sido, no únicamente por los servicios que podía brindar a otros. Sin embargo, cuando Emilio me propuso tomar café al día siguiente para explorar posibilidades de colaboración, mi reacción inmediata fue de pánico y desconfianza. Después de décadas de ser utilizada por mi propia familia, mi instinto automático era sospechar de cualquier oferta que pareciera demasiado buena para ser verdad. Esa noche, en mi pequeña habitación de la pensión, me debatí entre la esperanza de que tal vez esta fuera una oportunidad real de reconstruir mi vida y el miedo paralizante de que fuera solo otra forma de explotación disfrazada de oportunidad. Decidí encontrarme con él, pero estableciendo límites claros. Le diría desde el principio que no estaba disponible para ser la empleada o asistente gratuita de sus proyectos, que valoraba mi tiempo y mi experiencia, y que cualquier colaboración tendría que ser mutuamente beneficiosa. Al día siguiente, cuando llegué a la terraza del Café Remembranzas,
Con esta actitud defensiva, Emilio inmediatamente notó mi tensión y me dijo algo que cambió completamente la dinámica. Dolores, quiero que sepas que te estoy proponiendo esto porque respeto tu inteligencia y tu experiencia, no porque necesite que alguien me ayude gratis. Si decidimos trabajar juntos, será como socios profesionales con términos justos. Durante las siguientes 3 semanas, Emilio y yo nos reunimos varias veces para desarrollar lentamente una relación que era parte reencuentro nostálgico, parte exploración profesional y parte redescubrimiento mutuo de quiénes éramos como personas maduras. Me explicó que su fundación estaba desarrollando un programa piloto para crear refugios específicamente para madres mayores rechazadas por sus familias, y que después de investigar el tema, había llegado a la conclusión de que necesitaba a alguien que entendiera desde adentro la experiencia de estas mujeres. Lo que más me conmovió fue que Emilio no me ofreció el trabajo por lástima o como acto de caridad, sino porque recordaba específicamente mis ideas universitarias sobre pedagogía terapéutica y mi capacidad natural para crear ambientes de sanación emocional. Sin embargo, yo seguía luchando con voces internas que me decían que esto era demasiado bueno para ser verdad, que probablemente él me estaba ofreciendo esto porque necesitaba una empleada barata, que tal vez yo no tenía realmente las capacidades que él recordaba de nuestra juventud. El momento definitivo llegó cuando Emilio me llevó a conocer la casa colonial que había adquirido para el refugio, un edificio hermoso pero completamente vacío, que necesitaba transformación total para convertirse en un hogar funcional. Mientras caminaba por las habitaciones amplias y llenas de luz natural, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en décadas, mi mente se activó con ideas claras y específicas sobre cómo organizar un espacio para el bienestar de otras personas. Pude visualizar exactamente cómo convertir esa casa en un refugio, dónde ubicar la biblioteca comunitaria para crear un espacio de reflexión, cómo organizar los talleres de capacitación para fomentar el aprendizaje, cómo diseñar espacios privados que respetaran la dignidad individual de cada residente, cómo crear áreas comunes que fomentaran la solidaridad sin forzar la convivencia. Lo que más me asombró fue que estas ideas surgían de mí con una claridad y seguridad que no había experimentado en décadas, pero también con una ansiedad nueva. ¿Y si mis ideas eran ingenuas? ¿Y si había perdido mi capacidad real de liderazgo, después de tantos años siendo solo una cuidadora invisible? Emilio notó mi entusiasmo, pero también mi inseguridad, y me propuso algo que cambió mi perspectiva. ¿Qué te parece si comenzamos con un proyecto piloto pequeño? Podemos acondicionar 3 SIOM, habitaciones para 3 mujeres inicialmente. Tú desarrollas el programa como consideres mejor, y vemos cómo funciona antes de expandir. Esta propuesta me tranquilizó porque reducía la presión de tener que ser perfecta desde el principio, pero también me aterrorizó porque significaba que tendría que asumir responsabilidad real por el bienestar de otras personas que estarían dependiendo de mi competencia. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé obsesivamente en desarrollar un plan detallado para el refugio piloto, investigando metodologías de trabajo con adultos mayores, diseñando rutinas de convivencia, estableciendo protocolos de apoyo emocional, pero constantemente dudando de si realmente sabía lo que estaba haciendo. Cada noche regresaba a mi pensión agotada, pero también emocionalmente activada de una manera que no había sentido en años. Tenía un propósito que iba más allá de servir a otros. Tenía un proyecto que era mío. Tenía la oportunidad de demostrarme a mí misma que podía ser más que una cuidadora invisible. La llegada de las primeras 3 residentes del refugio fue simultáneamente el momento más emocionante y más aterrador de mi nueva vida. Carmen Delgado, de 58 años, echada por su hijo después de vender su casa para ayudarlo con su negocio que después quebró. Rosa Hernández, de 65, abandonada en un asilo por sus hijas después de cuidar nietos durante una década. Y Mercedes Vega, de 72, desalojada por su nuera después de que murió su hijo. Al escuchar sus historias, me di cuenta de que lo que habíamos vivido no eran casos aislados, sino manifestaciones de un patrón cultural sistemático.
pero también me abrumó la responsabilidad de ayudar a sanar traumas tan profundos. Durante las primeras semanas, me levantaba cada madrugada con ansiedad preguntándome si estaba haciendo algo realmente útil o solo recreando otra forma de dependencia. Cada pequeño conflicto entre las residentes me hacía dudar de mi capacidad de liderazgo. Cada momento de tristeza que veía en sus rostros me hacía cuestionar si realmente sabía cómo ayudar a sanar heridas emocionales tan complejas. Sin embargo, gradualmente comencé a notar algo extraordinario. Sin planearlo conscientemente, había desarrollado una capacidad natural para ser terapeuta empírica que parecía surgir de la combinación de mi experiencia personal y mi formación pedagógica dormida. Sabía instintivamente cuándo escuchar sin juzgar, cuándo ofrecer consejo práctico, cuándo simplemente acompañar en silencio, cuándo desafiar patrones destructivos de pensamiento, cuándo celebrar pequeños logros que para otros podrían parecer insignificantes. Desarrollé rutinas que funcionaban. Los martes trabajábamos autoestima a través de ejercicios de escritura autobiográfica. Los jueves desarrollábamos habilidades prácticas como manejo de computadora y navegación del sistema bancario. Los sábados organizábamos actividades creativas donde explorábamos talentos artísticos que habían sido relegados a funciones puramente utilitarias. A medida que veía cómo Carmen, Rosa y Mercedes comenzaban a florecer, también comencé a confiar más en mis propias capacidades, aunque siempre con la humildad de quien sabe que está aprendiendo sobre la marcha. El momento que marcó mi verdadera transformación llegó cuando Carmen me dijo: «Doña Dolores, usted no nos está salvando, nos está enseñando a salvarnos a nosotras mismas, y eso es mucho más valioso». Esa noche comprendí que había encontrado no solo un trabajo, sino una vocación verdadera: ayudar a mujeres como yo a redescubrir su valor más allá de su utilidad para otros. Decidí expandir el refugio para acoger a más mujeres, pero esta vez con la confianza de quien ha probado sus capacidades, aunque mantuviera la prudencia de quien sabe que cada persona que llega trae desafíos únicos que requieren flexibilidad y creatividad constante. Al tercer mes del refugio, cuando Emilio me propuso formalizar mi posición como directora del programa con un salario digno y reconocimiento oficial, finalmente me sentí capaz de aceptar no como favor, sino como el reconocimiento justo de mi trabajo competente. 6 meses después de haber sido expulsada como una carga de la casa de Fernanda, ella apareció sin anunciarse en Casa Esperanza en un estado de desesperación que jamás había visto en mi hija durante toda su vida adulta. Pero mi reacción fue completamente diferente a lo que habría sido antes de mi transformación. Llegó a las 3 de la tarde de un miércoles, cargando a Sofía en brazos mientras Mateo la seguía con cara de tristeza, con los ojos enrojecidos por el llanto, la ropa arrugada como si no hubiera dormido en días, y lo primero que me dijo fue: «Mamá, necesito que regreses a casa. No puedo más con esto. Me estoy volviendo loca». La mujer que la recibió en la puerta no era ni remotamente la misma que había empacado sus maletas en silencio 6 meses atrás. Yo llevaba puesto un vestido nuevo color azul marino que me había comprado con mi primer salario como directora. Tenía el cabello arreglado profesionalmente. Usaba maquillaje sutil pero elegante. Y por primera vez en años, me sentía genuinamente hermosa, segura de mí misma y completamente en control de mi propia vida. Sin embargo, ver a Fernanda en ese estado no me produjo la satisfacción vengativa que había fantaseado durante mis primeras semanas de independencia, sino una mezcla compleja de compasión y firmeza que me sorprendió a mí misma. Le ofrecí café en la sala principal de Casa Esperanza, y mientras ella me contaba entre lágrimas sobre los últimos 6 meses, yo la escuchaba con una actitud completamente nueva. Podía entender y compadecerme de su sufrimiento sin sentir la urgencia automática de rescatarla que había dominado mi vida durante décadas. Me contó que había tenido que contratar una niñera de tiempo completo que costaba 3 veces más de lo que gastaba manteniéndome, que su rendimiento laboral había disminuido drásticamente debido al estrés constante, que su matrimonio se había tensado peligrosamente por los gastos adicionales y el agotamiento mutuo, que los niños preguntaban constantemente por mí y se habían vuelto rebeldes y tristes. Mientras la escuchaba,
Una parte de mí quería correr a resolver todos sus problemas como había hecho siempre, pero una nueva parte de mí, más fuerte y más sabia, sabía que eso no sería saludable para ninguna de las dos. Cuando me preguntó específicamente si podía regresar a cuidar a los niños al menos los fines de semana, para que ella y Ricardo pudieran recuperar su matrimonio, sentí que había llegado el momento de la prueba definitiva de mi transformación. Le respondí con calma pero firmeza. Fernanda, si necesitas cuidado infantil, hay muchas niñeras profesionales excelentes que puedes contratar pagando tarifas justas. Yo soy tu madre, no tu empleada. Y si quieres que los niños pasen tiempo conmigo, será como abuela que los ama y los consiente, no como cuidadora que trabaja gratis sin horarios ni días libres. Vi en sus ojos que mi respuesta la sorprendió, pero no retrocedí. Le expliqué que había aprendido que el amor verdadero no se mendiga, que el respeto no se ruega, y que aunque podía perdonar completamente el daño que me había causado, ya no estaba disponible para ser tratada como una empleada doméstica no remunerada. Le ofrecí la posibilidad de reconstruir nuestra relación gradualmente, pero solo desde la base fundamental del respeto mutuo, reconociendo el valor económico y emocional de mi trabajo, y estableciendo límites claros sobre mi disponibilidad y mis condiciones de participación en su vida familiar. El momento más poderoso llegó cuando Fernanda, entre lágrimas de desesperación, me preguntó cómo había logrado cambiar tanto en tan poco tiempo, y yo le señalé hacia las 12 mujeres que ahora vivían en Casa Esperanza, trabajando tranquilamente en sus proyectos. Cambié cuando dejé de esperar que otros me valoraran y comencé a valorarme a mí misma. Cambié cuando entendí que mi felicidad no dependía de ser indispensable para ti, sino de ser importante para mí. Cambié cuando descubrí que tengo talentos, capacidades y sueños que van mucho más allá de servir a mi familia. En ese momento preciso, Emilio llegó con su ramo de flores frescas de los viernes como era su costumbre, y al verlo saludarme con un beso tierno en la mejilla, llamarme mi amor con naturalidad y preguntar sobre mi día como si mis actividades fueran importantes e interesantes, Fernanda comprendió por primera vez que su madre no solo había sobrevivido sin ella, sino que había construido una vida plena, próspera, romántica y llena de amor verdadero. La expresión en su rostro fue de shock absoluto. Por primera vez en su vida adulta, se daba cuenta de que yo no era simplemente su madre, sino una mujer completa con derecho a tener pareja, proyectos propios, vida social, independencia económica y una identidad que existía completamente fuera de mi función como facilitadora de su comodidad familiar. Un año después de mi transformación, decidí celebrar el primer aniversario de Casa Esperanza junto con mi boda con Emilio, en una ceremonia que se convirtió en la manifestación pública más hermosa de mi nueva vida. El evento se realizó en los jardines del refugio, decorados con flores cultivadas por las propias residentes bajo la dirección experta de Rosa. Y lo que más me emocionó fue ver cómo las 12 mujeres de la casa se habían convertido orgullosamente en mis damas de honor, vestidas con colores pasteles que ellas mismas habían elegido y confeccionado en el taller de Mercedes. Los invitados incluían funcionarios municipales, directores de otras fundaciones sociales, familias del centro comunitario donde ahora también trabajaba, periodistas de medios locales y representantes de organizaciones internacionales que habían conocido nuestro programa, convirtiendo mi boda en un evento de reconocimiento social que jamás había imaginado posible. Durante la ceremonia civil, oficiada por la jueza Marina Herrera, amiga personal de Emilio y reconocida defensora de derechos de adultos mayores, recibí también el Premio Municipal, Mujer del Año por Servicio Comunitario Innovador. En mi discurso de agradecimiento, pronunciado frente a más de 100 personas que me escuchaban con atención respetuosa, hablé con la voz firme y la mirada brillante de confianza. A los 62 años descubrí que no era una carga que otros debían soportar, sino una corona que yo misma debía colocarme, y al hacerlo, pude ayudar a otras mujeres a descubrir sus propias coronas. Las palabras fluyeron de mí con una autoridad natural que sorprendió incluso a quienes me habían conocido durante estos meses. Hablé sobre la importancia de valorar a las mujeres mayores, no solamente como cuidadoras históricas, sino como líderes potenciales,
emprendedoras capaces, mentoras experimentadas y ciudadanas activas. El alcalde anunció durante la ceremonia que Casa Esperanza se convertiría en el modelo oficial para crear refugios similares en otros municipios de la región durante los próximos 2 años, y que el programa Nunca es tarde para florecer sería implementado como política pública de prevención del abandono de adultos mayores. Cuando Emilio y yo intercambiamos votos matrimoniales frente a esta comunidad extraordinaria que habíamos construido juntos, sentí que mi vida había llegado a su plenitud natural después de décadas de preparación involuntaria que ahora cobraba sentido completo. 3 meses después de mi boda, Fernanda se presentó nuevamente, pero esta vez solicitando una cita formal a través de la secretaria de Casa Esperanza, en una conversación que se convirtió en la más honesta y profunda que habíamos tenido en toda nuestra relación como adultas. Me pidió perdón no solamente por haberme echado de su casa de manera humillante, sino por años enteros de haberme tratado como una empleada doméstica no remunerada, sin reconocer jamás mi sacrificio, mi valor como persona o mi derecho a tener una vida propia. Me contó que había comenzado terapia psicológica individual para entender por qué había reproducido patrones de explotación y que su terapeuta le había ayudado a reconocer que el patrón de madres sacrificadas era una forma de violencia económica naturalizada. Sin embargo, esta vez mi respuesta no fue inmediatamente receptiva. Le expliqué que apreciaba su trabajo personal de reflexión, pero que la reconstrucción de nuestra relación sería un proceso gradual que requeriría demostraciones consistentes de respeto, no solo palabras de arrepentimiento. Le propuse que si quería que los niños pasaran tiempo conmigo, tendría que ser bajo términos completamente nuevos. Como abuela que los ama y disfruta su compañía durante horarios establecidos, no como cuidadora de tiempo completo, que si necesitaba apoyo ocasional, tendríamos que negociarlo como adultas que se respetan mutuamente y que esperaba ser incluida en actividades familiares como invitada respetada, no como empleada de servicio. Fernanda aceptó todas estas condiciones, pero yo le dejé claro que tendría que demostrar estos cambios a través de acciones consistentes durante un periodo prolongado antes de que yo pudiera confiar completamente en que nuestra nueva dinámica sería sostenible. 2 años después de mi transformación, Casa Esperanza se había expandido para albergar a 20 mujeres y habíamos establecido un programa integral de seguimiento para graduadas que ya habían logrado independizarse, pero mantenían conexión con nuestra comunidad como mentoras. Mi trabajo se había expandido hasta incluir un programa regional de educación para la dignidad familiar, donde capacitábamos a familias enteras sobre la importancia de valorar y respetar a sus miembros mayores, documentando una reducción significativa en casos de abandono de adultos mayores. Lo más gratificante era observar cómo mujeres que habían llegado como refugiadas emocionales se habían convertido en líderes comunitarias. Carmen dirigía un programa de microcréditos para emprendedoras mayores. Rosa había establecido una cooperativa de agricultura urbana y Mercedes coordinaba talleres de terapia ocupacional en centros de salud regionales. Emilio y yo habíamos desarrollado una rutina de vida que combinaba perfectamente nuestros talentos. Trabajábamos juntos expandiendo el programa a otros países latinoamericanos. Yo desarrollaba nuevos módulos educativos en el centro comunitario. Recibíamos a los nietos en nuestra casa para cenas familiares, como abuelos amorosos sin responsabilidades de crianza, y organizábamos actividades grupales en Casa Esperanza. Nuestra relación matrimonial era una sociedad amorosa donde ambos contribuíamos con nuestros talentos y éramos valorados por quienes éramos como personas completas. El programa había llamado la atención de organizaciones internacionales y habíamos recibido invitaciones para presentar nuestro modelo en congresos de derechos de adultos mayores, compartiendo metodologías para crear redes de refugios en toda Latinoamérica. En mi discurso de fin de año ante el Consejo Municipal Ampliado, reflexioné sobre cómo mi transformación personal se había convertido en un movimiento social. Cuando una mujer mayor se niega a seguir siendo invisible, cuando exige ser tratada con dignidad, cuando construye una vida propia en lugar de vivir exclusivamente para otros, no solo se salva a sí misma, sino que abre caminos para que otras hagan lo mismo.
y eso transforma comunidades enteras. La imagen que me llevo como símbolo de esta transformación completa es la de Fernanda participando voluntariamente cada jueves en mis talleres, no porque yo se lo hubiera pedido, sino porque había comprendido que entender la experiencia de las mujeres mayores la convertiría en una mejor hija, madre y ciudadana. Esa noche, mientras Emilio y yo bailábamos en el jardín de nuestra casa bajo las estrellas, celebrando otro año de matrimonio feliz y trabajo social exitoso, comprendí que mi historia no era sobre una mujer que había encontrado la felicidad después del sufrimiento, sino sobre una mujer que había descubierto que nunca es tarde para que la vida comience de nuevo, cuando decidimos valorarnos a nosotras mismas y usar nuestras experiencias para crear un mundo más justo para todas. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.